En el capítulo 2 que vamos a discutir en este día, vamos a ver cómo se desarrolla el formalismo matemático de la ecuación de Schrödinger, cómo ésta va desarrollándose y se va transformando en la mecánica cuántica, en la física cuántica, en su formalismo matemático. Estos son los objetivos de aprendizaje de este capítulo. Y tenemos a conocer y comprender la ecuación de Schrödinger, declarar e interpretar la contribución del principio de incertidumbre de Heisenberg, describir la interpretación que hizo Bohr a la función de onda, puesto que esto no se comprendía muy bien en ese momento. Se le llamó una función de onda cuando en realidad no es la ecuación como una onda como tal. Listar las características necesarias de la función de onda, porque se le continúa llamando función de onda a pesar de que no es una ecuación de onda. Contenido analítico, vamos a discutir la contribución de Heisenberg, la ecuación de Schrödinger, interpretación de Bohr y luego, al final, los elementos de cuantización, que es una consecuencia, ¿verdad?, de las contribuciones hechas por Heisenberg, Schrödinger y Bohr. Este capítulo tiene como nombre ecuación de Schrödinger. ¿Dónde encontramos la ecuación de Schrödinger? La encontramos en toda la mecánica de partículas, tanto partículas subatómicas como partículas grandes. Inicialmente se pensó que la física cuántica era únicamente para describir el comportamiento o la mecánica de partículas subatómicas, pero ahora se sabe que es una ecuación o un formalismo o una teoría que describe la mecánica de todos los cuerpos, aún de los cuerpos celestes. O sea, me refiero a planetas, estrellas, etcétera. Antes de la ecuación de Schrödinger, pues tenemos todo el desarrollo de la física clásica, que ahora se le llama así, física clásica, para diferenciarla de la física cuántica. Y ese es el fundamento del desarrollo de la mecánica cuántica, toda la física clásica. O sea que no es que antes de la física cuántica no exista nada. Existe todo un fundamento básico que dio lugar a la física cuántica. Así que vamos a mostrar cómo emerge la física cuántica a partir de la física clásica. De tal manera que la física clásica es una aproximación de la mecánica cuántica. Esto significa que en la mecánica cuántica se encuentra insertada la física clásica. Cuando hacemos aproximaciones a la ecuación de Schrödinger, pues obtenemos las ecuaciones de la física clásica. Veamos cuál fue la contribución de Heisenberg a la física cuántica. En física clásica
Vamos a partir pues de los elementos de la física clásica. Tratamos con la posición, el momento lineal y otras observables, y todas estas son función del tiempo. Es una característica de la física clásica, que todas sus ecuaciones de mecánica, el tiempo está explícito en sus ecuaciones, en sus fórmulas. Van a darse cuenta que en la mecánica cuántica el tiempo no necesariamente debe de estar explícito en la ecuación. Tenemos que esas observables evolucionan en el tiempo y por eso las escribimos como X de t o P de t. O sea, la posición en función del tiempo y el momento lineal en función del tiempo. Recuerden que el momento lineal es igual a la masa multiplicada por la velocidad. Y es una propiedad vectorial de la materia. La segunda ley de Newton, mostrada en esta ecuación, nos dice que la masa multiplicada por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a la fuerza, ¿verdad? Todos conocemos esa ecuación como la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Porque la aceleración la definimos como la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo por la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y esto equivale a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Así que podemos escribir, además, que la fuerza se define por la física clásica como una propiedad que es función de la posición, F igual a K por X. Si lo sustituimos en la ecuación de Newton, obtenemos esta ecuación. Masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a menos K por X. Igualamos a 0 para convertir esta ecuación en un polinomio y vemos que obtenemos una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial con coeficientes constantes, que sus soluciones generales son x de t igual a por el coseno de wt, en donde w es igual a k sobre m elevado a la 1 medio. Así que el momento lineal, p igual a m por la velocidad, que es la primera derivada de la posición con respecto al tiempo, sería igual a p por el resultado de resolver la ecuación diferencial, que es a cos wt, y tenemos le tomamos la primera derivada, o sea, la primera derivada de x con respecto al tiempo sería igual a menos a, y la derivada del coseno es el seno, por eso es negativo, menos el seno de wt. Así que el momento lineal sería igual a menos a por la masa por W sen de WT. Y aquí falta por la derivada de la función que está dentro
con respecto a t, que es w. Esto es lo que debe de aprenderse o recordar de ecuaciones diferenciales. Aquí les muestro el, los teoremas para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes, con raíces complejas y con raíces reales. Tenemos que para una ecuación diferencial que tiene esta forma, que les estoy marcando aquí, y doble prima es segunda derivada de y, más y prima es la primera derivada de y, más b por y igual 0. Entonces, si los coeficientes a y b resultan que a cuadrado menos 4b es mayor que 0, entonces la solución general está dada por esta ecuación. En el caso de que a cuadrado menos 4b sea igual a 0, entonces tiene una raíz doble donde lambda 1 y lambda es igual a lambda 2 igual a menos a sobre 2, y su solución general es y de x igual a c1 por e a la lambda 1x más c2 por e a la lambda 2x, donde c1 y c2 pues son constantes arbitrarias que representan los valores de cada uno como soluciones particulares a la solución general de la ecuación diferencial. Y cuando tenemos el otro caso, cuando a cuadrado menos 4b es menor que 0, que es el caso de raíces complejas, entonces lambda 1 será igual a alfa más i por beta, lambda 2 será la conjugada compleja de lambda 1, igual a alfa menos i por b, y es el número complejo que equivale a raíz de menos 1. Entonces la solución general para este tipo de arreglos, de combinaciones de los coeficientes de la ecuación diferencial general es que y de x será igual a e a la alfa x por c1 coseno de beta x más c2 seno de beta x, en donde alfa será igual a menos a sobre 2 y beta es igual a la raíz cuadrada de 4b menos a cuadrado entre 2. Y de nuevo C1 y C2 son constantes arbitrarias que representan las soluciones particulares a la ecuación diferencial general. Volviendo entonces a nuestra ecuación, donde tenemos la solución para la ecuación de Newton, en donde x de t es igual a a por el coseno w de t, y el momento lineal a menos am w por el seno de wt. Entonces podemos escribir que x por p y p por x, vamos a ver lo que representa. Si multiplicamos la posición por el momento lineal, x por p, luego vamos a multiplicar p por x,
momento lineal por posición, y vamos a ver qué nos resulta. Aquí tenemos la multiplicación de P por X, y obtenemos el resultado de menos M al cuadrado por W, coseno de WT por el seno de WT. Simplificando, pues coseno por seno es el seno de 2 veces el ángulo, o sea, de 2 WT. Así que volvemos y hacemos ahora X por P. X, que es A por cos de WT, tenemos A cos de WT por P, que es menos AM W por el seno de WT, y aquí lo tenemos. Simplificando, obtenemos esto, menos 1/2 de MA cuadrado por W por el seno de WT. Ahora restemos. XP menos P por X. Esta P aquí debió ser mayúscula. Si notan, las expresiones XP y PX son iguales. De ahí que X por P menos P por X es igual a 0. Y era de esperar, porque estas funciones X de T y el momento lineal P son funciones algebraicas que al invertir el orden de los productos se mantienen, no como otras funciones, las vectoriales, por ejemplo, las matriciales, que el orden sí importa, o sea, no son conmutativas. Entonces, veamos cuál es la contribución de Heisenberg. Heisenberg dijo y demostró con un teorema matemático de Cauchy, que no lo muestro aquí porque es complejo, de que el producto XP menos P por X, y de nuevo esta P es mayúscula, no es 0, sino que I por H barra, al explicar por qué, él toma en cuenta las características vectoriales de la posición es un vector, ¿m? Y también el momento lineal es un vector, porque este procede del producto de un escalar por un vector, el vector velocidad. Y las propiedades, como les decía, de las funciones vectoriales, no son conmutativas. Es una de las propiedades de todas, entre otras, ¿no? Entonces, esto dio lugar, esta expresión, XP menos P por X igual a IH barra. H barra es la constante de Planck dividida entre 2pi. Más adelante vamos a ver de dónde se obtiene esa H barra. Entonces, esta es la gran contribución de Heisenberg, y ahora veamos las implicaciones. Heisenberg entonces dijo que en mecánica cuántica, o sea, estas son las implicaciones, las consecuencias. En mecánica cuántica, las observables, o sea, las propiedades como posición, momento lineal, velocidad, etcétera, deben ser consideradas como matrices para que se ponga de manifiesto la propiedad
no conmutativa, de que A por B no es igual a B por A. Y aquí viene la gran idea genial de él. Entonces dijo que estas propiedades observables les llamó operadores. Un operador matemático no es conmutativo. Un operador matemático es un comando, es una orden. Cuando decimos multiplicar, es un operador, que son los operadores básicos de la aritmética, multiplicación, división, resta y suma, son órdenes. Y en el álgebra, los operadores no son conmutativos. Quiere decir que el orden es importante. Así que Heisenberg dijo que los operadores que deben, o mejor dicho, que deben de considerarse las propiedades físicas como operadores, en donde el orden en el que se llevan a cabo las instrucciones o los comandos matemáticos sí tiene importancia. Y él construyó entonces dos operadores para las dos variables o las dos observables o las dos propiedades que él estaba tomando en cuenta: la posición y el momento lineal. Y definió por primera vez que el operador de posición, ahora lo vamos a escribir con una X mayúscula, tal como está aquí, y le vamos a poner un circunflejo arriba, porque eso significa que va a ser un operador que ahora se llaman operadores mecanocuánticos. Igual para el momento lineal, una P mayúscula y un circunflejo sobre el símbolo. Entonces él definió que el operador posición era igual a X, el operador mecanocuántico, y que el operador de momento lineal, el operador mecanocuántico de momento lineal, era igual a h barra sobre i por la primera derivada con respecto a la posición. Así que, definidos estos dos operadores, puede mostrarse puede mostrarse la conclusión final a la que él llegó, que X por P menos P por X es igual a I por H barra. Y aquí ahora le vamos a poner los circunflejos para indicar que son operadores mecanocuánticos. Aquí les muestro esa prueba o esa demostración. Pero antes de ver la demostración, debemos de entender que estos dos operadores, el de posición, que es igual a X, a simple X, y el de momento lineal, que es igual a H barra sobre I por la primera derivada de la función que sea con respecto a la posición, fueron los dos primeros operadores mecanocuánticos y que a partir de estos dos se generan todos los operadores mecanocuánticos de todas las propiedades físicas o propiedades mecánicas que se conocen. A partir de estos dos, o sea que estos hay que grabarlos en la mente para poder construir los operadores siguientes. A partir de esto se construyen todos los demás. Entonces veamos, para que un operador funcione, debe haber una función matemática.
Así que xp menos px igual a hi, y tenemos que corregir aquí esta p mayúscula. Esto debe aplicarse a una función matemática, que es la función psi, que es la función que normalmente usamos en mecánica cuántica. Psi, letra griega, psi, que puede ser cualquier función matemática. Pero en mecánica cuántica, pues se le conocen como funciones de onda. Más adelante vamos a ver esto. Así que debemos de aplicar ese arreglo de operadores x por p menos p por x a una función. Y por eso es que lo multiplicamos por sí. A ambos lados de la ecuación. Así que escribimos igual a i h barra por sí. Y luego procedemos a distribuir la función sí sobre la suma, pues, bueno, la resta. Así que escribimos x por p, lo vamos a hacer por separado. Primero x por p y luego p por x sobre la función. X por p, no debemos alterar el orden de los operadores, ¿verdad? Porque es importante, porque no son conmutativos. Estamos usando operadores mecanocuánticos. Así que escribimos en lugar de x su equivalente, que es x. Y en lugar de p, su equivalente, h barra sobre i por la derivada con respecto a la posición. Ahí está escrito. Una vez transformados sus operadores mecanocuánticos a sus expresiones algebraicas, ahora sí, ya podemos tratarlos como una álgebra simple. El h barra sobre i, pues lo sacamos y dejamos indicada la operación x por la derivada de la función psi con respecto a x. Como no conocemos la función psi, porque hemos utilizado una función general, pues dejamos indicado la operación. Vamos ahora a ver la expresión de p por x. Escribimos primero la expresión algebraica para p, por momento lineal, que es h barra sobre i por la derivada con respecto a la posición, y luego ahora multiplicamos por x, y luego por la función psi. Ahora tenemos que sobre la función psi hay dos operadores matemáticos, la derivada con respecto a la posición y la posición, x. Y esa es la derivada de un producto. Por eso es que aplicamos el concepto de la derivada de un producto, de u, b' más b' por 1. El resultado es este que tenemos aquí. Psi más x por la derivada de psi con respecto a x. Y ahora vamos a sustituir para hacer la resta. Escribimos la primera expresión, y luego menos la segunda expresión esta. Y ahora simplificamos. Hay un factor común, h barra sobre i. Lo sacamos. Ah, no, perdón. Aquí tenemos h barra sobre i por x por la derivada de psi con respecto. Se cancelan estos dos términos. Aquí se cancelan estos dos términos. Y solo nos queda menos h barra sobre i. Así que x por p menos p por x es igual a menos h barra sobre i por psi. Pero esto lo podemos arreglar así. H barra sobre i lo podemos multiplicar por i sobre i. Entonces, aquí abajo va a quedar, bueno, va a quedar así. I por h barra entre i cuadrado y este negativo
pero como I es igual a I a la 1/2, y aquí tenemos I cuadrado, así que I cuadrado es igual a 1. Así que esto va a ser igual a menos 1, a I por H barra. Por eso tenemos aquí. Ahí está la prueba. Ahora veamos cómo construimos los demás operadores a partir de estos dos operadores de posición y de momento lineal. La energía total, y aquí vamos a considerar un oscilador armónico, aunque pudo haber sido pues, otro sistema. La energía total del oscilador armónico es igual a la energía cinética más la energía potencial elástica. La energía cinética, pues ya saben, es un medio por m por la velocidad al cuadrado. En función del momento lineal, la energía cinética es igual al momento lineal al cuadrado sobre 2m, porque a un medio de m por b cuadrado lo multiplicamos por b sobre b, velocidad sobre velocidad, y no, perdón, esto es masa entre m por m, en la cosa de la velocidad, entre m sobre m. O sea, lo multiplicamos por un factor de 1. Nos resulta que es un medio por la masa al cuadrado, por la velocidad al cuadrado, entre m. Y como m por b es igual al momento, entonces nos queda b cuadrado sobre m. Así que esta es la expresión para la energía cinética en función del momento lineal. Y la energía potencial elástica es igual a un medio por k por x al cuadrado, donde x es la posición de equilibrio del oscilador. En este caso, sustituyendo en la ecuación general de energía total, nos quedará p cuadrado sobre 2m más un medio de k por x cuadrado. Ahora sustituimos el momento lineal y la posición por sus operadores mecanocuánticos. El operador mecanocuántico de posición, les recuerdo, es simplemente multiplicar por x o x. Y el momento lineal, el operador de momento lineal, pues este es h barra sobre i por la primera derivada con respecto a la posición. Entonces lo sustituimos. En lugar de p al cuadrado, escribimos su expresión elevado al cuadrado del momento lineal cuántico. Y x, como es operador mecano cuántico x, o de posición es x, dejamos pues la misma x. Y ahora ya tenemos la energía total en función de operadores mecanocuánticos. Así que este ahora es un operador, y le ponemos el circunflejo, de energía total. Con esta expresión es que se calcula la energía total para un oscilador armónico y si, como es un operador, necesita una función sobre la cual operar. Y esa función es la función sí. Seguimos usando la función sí. Entonces, veamos esta parte. Tenemos entonces que aplicar sobre el operador la función sí. Distribuimos
la función psi sobre los dos sumandos y nos quedará de esta manera. Menos h barra cuadrado entre 2m por la segunda derivada con respecto a la posición por psi más un medio de kx cuadrado por psi. Y esto es igual, se acostumbra a escribir al lado derecho el resultado de operar el operador de energía total sobre la función psi. Esto es igual a la energía total por la función psi. Ordenamos esta ecuación de esta manera. Y aquí tenemos la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para un oscilador armónico. Un oscilador armónico es un cuerpo que oscila, puede ser así, una masa oscilante, ¿verdad? Con un muelle, un resorte, ¿verdad? Que oscila alrededor de su posición de equilibrio. Esto seguramente lo vieron en movimiento armónico en física. Así que tenemos dos componentes en la ecuación de Schrödinger. Este componente que es de energía cinética y otro componente de energía potencial. En el caso del oscilador armónico, esa energía potencial es la energía potencial elástica. Pero en otro sistema, otra partícula que se mueva de manera diferente, pues ahí será su energía potencial correspondiente. Esta ecuación es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes y raíces complejas. Ya les mostré el teorema para resolver. Y además tiene otra característica que se llaman funciones o ecuaciones de valor propio. ¿Por qué? Porque cuando opera el operador sobre la función, el resultado es el valor del operador, que en este caso es energía total, y por eso le ponemos aquí energía total, y se replica la función de onda. Esa es una característica de las ecuaciones diferenciales de valor propio. Esta es la ecuación que debemos aprender a resolver. Esa ecuación la simplificamos de esta manera. Si sacamos factor común psi de los dos términos, el de energía cinética y el de energía potencial, obtenemos esta expresión. Quiere decir que lo que está entre paréntesis es el operador de energía total, que le llamamos H circunflejo y se llama hamiltoniano, porque viene de la función de Hamilton. Hamilton definió, y esto lo vamos a ver en termodinámica estadística, que la energía total es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial, cualquiera que ésta sea. Energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica, energía potencial eléctrica, energía potencial, etc. Así que simplificamos la ecuación de Schrödinger. En lugar de escribir toda esta expresión, que lo tenemos en una dimensión, pues escribimos H mayúscula circunflejo. Así que la expresión más simple de la ecuación de Schrödinger es hamiltoniano por psi igual a E por psi.
entendido que esta E es la energía total. Y así funcionan los cálculos en mecánica cuántica. Debemos de tener un operador, su expresión mecano-cuántica, y operarla sobre la función para obtener la magnitud del operador o del observable o de la propiedad y la función de onda. Así que cuando resolvemos una ecuación en mecánica cuántica, la ecuación de Schrödinger, los resultados son la magnitud de la propiedad que representa el operador y la función de onda. Estos son los resultados que obtenemos a resolver esa ecuación. La magnitud del operador y la función de onda. En la función de onda vamos a ver todo lo que describe lo que está ahí dentro. Ahí están todas las propiedades mecánicas de ese sistema. Así que si deseamos calcular, por ejemplo, eh, el momento lineal, debemos conocer la función de onda del sistema mecano cuántico para poderlo operar sobre esa función y el resultado va a ser la magnitud del momento lineal y la función de onda. Estos tienen nombres. Dentro de la matemática, a estos operadores que al operar sobre una función, el resultado es la magnitud del operador y se reproduce la función, se le llaman operadores eh, propios, así se le llama en español, que no sé si sea una buena traducción, ¿no? Pero se les conoce como Eigen operator. A la función se le conoce como Eigen function. Y a la magnitud del operador como Eigen value. Este vocablo Eigen es un vocablo alemán que más o menos se traduce como propio, así que se llaman operadores propios, función propia y valor propio. Ahora aquí les presento el Hamiltoniano en 3 dimensiones. Tenemos que en 3 dimensiones ya no van a ser derivadas ordinarias, sino que derivadas parciales respecto a la posición en X, en Y y en Z. Y la energía potencial también debemos de tener la expresión en 3 dimensiones, las 3 coordenadas X, Y, Z. Pues este operador tiene nombre. Bueno, esto que está entre paréntesis, la segunda derivada parcial con respecto a la posición, más la segunda derivada parcial con respecto a la posición en Y, más la segunda derivada parcial con respecto a la posición en Z, eso tiene nombre y se llama operador laplaciano. Así que podemos escribir aún de otra manera simplificada la ecuación de Schrödinger o el Hamiltoniano. Así de esta. En lugar de escribir la suma de esas derivadas parciales, escribimos el laplaciano al cuadrado. ¿Qué es laplaciano al cuadrado? El laplaciano lineal es la parcial con respecto a X, parcial con respecto a Y,
más la parcial con respecto a z. Así que ahí tenemos otra expresión para el hamiltoniano. El hamiltoniano, operador de energía total para cualquier sistema. Para cualquier sistema. Quiere decir que si queremos calcular la energía de un sistema, debemos primero construir el hamiltoniano para ese sistema. Y eso es lo que debemos de aprender primero en mecánica cuántica. Aprender a construir la expresión matemática del hamiltoniano para el sistema que tengamos interés de calcular sus propiedades. Aquí tenemos unos ejemplos, 3 ejemplos de cómo construir el hamiltoniano para una partícula libre, para el átomo de hidrógeno, para la molécula de hidrógeno. 3 casos, perdón. Veamos el primer caso. Una partícula libre es aquella que se mueve en el espacio libremente, sin la influencia de ningún campo, o sea, sin ninguna fuerza que aplique sobre ella. Así que solo va a tener energía cinética, no tiene energía potencial. Energía cinética, aquí está la conversión a energía cinética en función del momento lineal. Tenemos el operador mecano cuántico de momento lineal. Sustituimos en la expresión de energía cinética, simplificamos y nos queda que la energía cinética es igual a menos h barra cuadrado sobre 2m por la segunda con respecto a x, lo que acabamos de hacer. Sustituimos y el operador de energía potencial es cero, la energía potencial, entonces ese término de aquí se vuelve cero. Así que la partícula libre, su operador hamiltoniano, en una dimensión sería este y en 3 dimensiones esta ecuación que tenemos aquí. Sencillo. Así que con ese hamiltoniano podemos calcular la energía total de una partícula libre, una partícula que se mueve libremente sin la influencia de ningún campo o de ninguna fuerza. Para el átomo de hidrógeno, el átomo de hidrógeno es un sistema más complicado. Tenemos el núcleo con un protón y tenemos en el exterior un electrón en movimiento, que no está dando giros, sino que se está moviendo y genera nubes electrónicas, ¿verdad? Pero acostumbramos a escribir el movimiento de electrones como una órbita, pero no, el modelo mecanocuántico del átomo no es en órbita. Y aquí lo vamos a ir descubriendo. Bohr fue quien planteó la primera teoría mecanocuántica sobre la estructura del átomo y fue el que planteó en órbitas, ¿verdad? Pero vamos a darnos cuenta de que ese modelo no es correcto. Entonces, tenemos dos partículas, el movimiento del electrón, pero como el átomo también se está moviendo, entonces se mueve también el protón, el núcleo. Así que debemos de tener dos hamiltonianos. Un hamiltoniano, el hamiltoniano lo escribimos con una H así, pero en realidad, cuando se escribe a mano, se escribe así. Un hamiltoniano para el electrón, que describe el movimiento y para calcular la energía del electrón, y otro hamiltoniano
porque el protón también se está moviendo. Entonces tiene energía también el protón. ¿Mm? Hay energía cinética en el protón. El hamiltoniano total entonces será la suma de los dos hamiltonianos. Un hamiltoniano para el electrón y un hamiltoniano para el protón. Y así es como se opera en mecánica cuántica. Se opera sobre una partícula y sobre esa partícula se construye su hamiltoniano. Imagínense el átomo de hierro que tiene 56 electrones y un núcleo, serían 56, 57 hamiltonianos. La ecuación de Schrödinger sería monstruosa, con 56 hamiltonianos, la suma de 56 hamiltonianos. Por eso es que escribimos que el hamiltoniano total de un sistema será la suma de sus hamiltonianos individuales, desde I hasta donde sea. Y por eso es que es muy difícil resolver las ecuaciones de Schrödinger. Tanto es difícil resolver que la ecuación de Schrödinger se puede resolver exactamente o analíticamente para una partícula, o sea, para el átomo de hidrógeno, considerando que el núcleo no se mueve. Si el núcleo no se mueve, no existiría el hamiltoniano debido al protón, al movimiento del protón o del núcleo. Y también puede resolverse exactamente para dos partículas. Para dos partículas. Ya para tres partículas en adelante, ya no es posible resolver exactamente la ecuación de Schrödinger, sino que se usan métodos aproximados. Así que aquí tenemos, en este ejemplo, en el átomo de hidrógeno, la aproximación en el caso de que el núcleo no se mueva. Así únicamente vamos a tener la energía del átomo debida únicamente al movimiento del protón y a la fuerza de atracción eléctrica entre el protón y el electrón. ¿Mm? Y esa es la energía potencial eléctrica que tiene esta forma. Menos c cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 por R. Ya ustedes conocen de teoría electrodinámica o electromagnetismo. Así que el hamiltoniano sustituimos energía cinética, la expresión de energía cinética y la expresión de energía potencial en la expresión de hamiltoniano y tenemos esto. Lo expandimos a 3 dimensiones y tenemos esta expresión. Cambiamos al laplaciano cuadrado y el hamiltoniano para el átomo de hidrógeno es este que tenemos aquí. Si notan, tenemos dos tipos de coordenadas, cartesianas y aquí en R. Estas son coordenadas polares. Debemos de escribir el hamiltoniano en un solo sistema de ecuaciones. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Si no, no podemos resolver una ecuación en dos sistemas de coordenadas. Y por último tenemos la molécula de hidrógeno. La molécula de hidrógeno, H2, pues son dos átomos de hidrógeno que están enlazados. Significa que son cuatro partículas, dos protones y dos electrones.
Por eso es que vean qué complicado. Si suponemos que la molécula se mueve, debemos de construir un hamiltoniano total haciendo la suma de los hamiltonianos de un electrón de uno de los átomos más el hamiltoniano del segundo electrón más el hamiltoniano del protón del primer átomo más el hamiltoniano del protón del segundo átomo. ¿Mm? Y eso es lo que he hecho aquí. Aparecen dos términos de energía cinética. En esta ecuación se ha considerado que la molécula no se está moviendo, o sea que no se ha tomado en cuenta el hamiltoniano de los protones, solo de los electrones. Y todos estos términos que ven aquí son términos de las interacciones eléctricas que existen en todos ellos, porque este electrón interacciona con este protón, este electrón interacciona con el otro protón, y también este electrón interacciona con el otro electrón. Luego, este electrón de aquí interacciona con este protón y también con este otro protón. 1, 2, 3, 4, 5, 6 interacciones. Por eso es que se ha sacado de la suma, todas estas tienen factor común, e cuadrado sobre 4pi epsilon sub 0. Y así son de complicadas las ecuaciones de Schrödinger para los sistemas. Ya este sistema para la molécula de hidrógeno no se puede resolver exactamente aún ni con supercomputadoras, sino que deben y se estudian métodos aproximados como la teoría de perturbaciones, la teoría de la funcionalidad, function theory se llama, para hacer estos cálculos. Y se necesitan supercomputadoras para hacer los cálculos. Ahí tienen, entonces, cómo funciona la física cuántica. Debemos de construir los operadores para luego operar sobre la función de onda y la solución será la magnitud de nuestro operador, que es la propiedad que queremos medir, y la función de onda, donde están en funciones matemáticas, en simbología matemática, las propiedades, están representadas las propiedades mecánicas de ese sistema.